En el pasado, la supremacía de una nación se lograba por medios militares. Era el ejército el que se imponía, esclavizaba, conquistaba y mantenía los equilibrios según los intereses de las élites imperiales. Basta con recordar cómo el Imperio Británico conquistó medio mundo y esclavizó media África. No menos importantes fueron las conquistas napoleónicas. Y si nos remontamos a una época más moderna, más cercana a nuestros días, recordemos cómo Estados Unidos llegó a una posición destacada, primero contra España en 1898 y luego tras las dos guerras mundiales, pero sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando la estrategia de seguridad nacional estadounidense empezó a ser impulsada por la rama militar y sus servicios de inteligencia. La CIA, por ejemplo, fue fundada en 1947 y ya sabemos lo que desde esta agencia han hecho por todo el mundo y lo que el ejército de Estados Unidos ha hecho por todo el mundo. Invasiones, saqueos, robo de recursos, bombardeos, golpes de estado, sabotajes, destrucción y muerte. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. Lied, we cheated, we stole. Pero ahora, aunque el ejército de una nación es una fuerza a tener en cuenta, las rivalidades actuales son de carácter económico y comercial. Un poder económico superior que incluya los medios y motivaciones para una continua superioridad tecnológica son lo que dan soporte a la fuerza militar, y ahora son pocos los que pueden vencer a muchos con los medios adecuados. Debemos recordar que el poderoso siempre le ha impuesto sus condiciones al débil. En un video anterior les hablamos de lo que le hizo Francia a Haití, que entre otras cosas la saqueó y luego la endeudó hasta más no poder. Este caso evidencia que no puede existir una negociación real si los dos bandos no son iguales. Esto lo hemos visto hasta la saciedad en, por ejemplo, los tratados de libre comercio, cuyos términos han sido supuestamente negociados para beneficiar a todas las partes. Pero todos sabemos que no puede haber igualdad de condiciones cuando los países poderosos controlan la cadena de suministro y acumulan millones de superávit comercial. Los países menos desarrollados tampoco pueden competir con estas naciones poderosas, ya que dependen de ellos para obtener recursos tecnológicos y además ellos compran gran parte de lo que producen los más débiles, que en el caso de nuestra querida América Latina solemos producir y exportar solo materia prima. En ese sentido hay que recordar la guerra comercial en la que se han enfrascado las dos mayores potencias mundiales del momento, China y Estados Unidos, donde cada uno ha tomado las medidas que considera necesarias para proteger su posición a nivel global. Estados Unidos ha estado limitando el acceso a China a chips de alta tecnología y a los medios de producción de estos, mientras China, como medida de protección, ha estado buscando la autosuficiencia tecnológica, que de a poco la va logrando. Una directiva conocida como Documento 79 es la responsable de intensificar los esfuerzos de China para reemplazar con alternativas locales la tecnología estadounidense y la de las potencias aliadas de Estados Unidos, a quienes desde Washington se insta a no venderle a China dispositivos o maquinarias con tecnología de punta. Esas órdenes a aliados suena a dictadura y autoritarismo, pero le llaman democracia de la buena. Pese a todo, la ansiada autosuficiencia e independencia tecnológica de China, aunque a muchos les duela, va convirtiéndose en una realidad. Soy Gabriel Bulgakov y el video de hoy es de los que gusta a nuestros viejos seguidores, donde explicamos numerosos conceptos y el origen de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y cómo ha ido evolucionando hasta un punto insospechado, en el que el gran dragón invierte muchos miles de millones, ya no para dejar de estar bajo la bota del tío Sam y dejar de depender de él en materia tecnológica, sino para crecer en diversos campos. Les explicaremos cómo la industria de chips de Estados Unidos comienza a palidecer, mientras China tiene en marcha planes, estrategias y desarrollos. Este video es fundamental porque aquí les adelantamos cómo varias empresas de renombre comenzarán a perder su hegemonía, y todo porque a alguien le pareció una buena idea meterle un codazo en el estómago a China durante la guerra comercial allá por el 2018, empezada por Donald Trump, sí, pero intensificada y apoyada por el abuelo Biden. Abran bien los ojos, no parpadeen y empecemos.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no tuvo un competidor comercial serio en lo que respecta a las altas tecnologías. Sus rivales ideológicos durante la Guerra Fría, como la Unión Soviética o China, en general no pasaban de ser solo eso, rivales ideológicos, porque como rivales comerciales no le hacían mucho contrapeso a Estados Unidos, mientras que sus aliados, como los países de media Europa, habían sido puestos de rodillas por Estados Unidos con el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, Estados Unidos hace con media Europa lo que quiere. El potencial estadounidense para desarrollar nuevas tecnologías y exportarlas es algo que debemos reconocer, y es lo que básicamente lo posicionó como una potencia mundial. ¿Cómo lo lograron? Ya es tema de otra discusión. El punto aquí es que Estados Unidos se convirtió muy rápido tras la Segunda Guerra Mundial en líder mundial de las nuevas tecnologías y era el que marcaba las pautas del desarrollo mundial. Hace unos 30-40 años, Japón pudo lograr una mejor posición que Estados Unidos en materia de tecnología de última generación, pero Estados Unidos en un abrir y cerrar de ojos le puso el pare. No olvidemos que tras la Segunda Guerra Mundial y tras 2 bombazos nucleares, Japón cayó de rodillas ante Estados Unidos. Fueron militares especialistas estadounidenses los que redactaron la Constitución japonesa, y es quizás Japón el país que más bases militares estadounidenses alberga en su territorio. En pocas palabras, Japón es un subordinado más de Estados Unidos. En un video anterior contamos cómo Estados Unidos frenó en seco el ascenso de Japón para superar a Estados Unidos en la esfera tecnológica, y desde entonces, desde los años 90, Estados Unidos no ha encontrado ningún peligro para perder su posición de líder tecnológico, y si ha sentido cierto peligro ha sido por parte de aliados sumisos a los que desde Washington han podido controlar. Taiwán es una muestra de ello. Sin embargo, ahora Estados Unidos ha encontrado un hueso duro de roer, pues China no se alinea con las políticas de Estados Unidos y China no se subordina ante las peticiones de Estados Unidos. Hay que resaltar que China ya ha ganado un poder económico significativo para hacerle sombra al tío Sam y arar su propio camino. Con un PIB creciendo constantemente de solo 395 mil millones de dólares en 1990 a cerca de 18 billones de dólares en la actualidad, es un enorme logro a destacar para ir reduciendo la brecha con el PIB estadounidense. Y aunque Estados Unidos no para de hacer crecer su economía, China avanza a pasos de gigantes. Se estima que ya para el 2028, es decir, en apenas 4 o 5 años, China igualará el PIB de Estados Unidos, y eso es algo que Estados Unidos intenta frenar con su guerra comercial. Pero el ascenso de China es inevitable, aunque bueno, encender la mecha de la guerra en Taiwán puede hacer que ocurran cositas impredecibles, y Estados Unidos es campeón en encender mechas, esconder la mano y culpar al resto con el apoyo de todos sus países subordinados o aliados, como a ellos les gusta decir. En su camino hacia la autosuficiencia e independencia tecnológica, China gastó en el 2022 el equivalente a 191 mil millones de dólares para reemplazar hardware y software extranjeros. Sepan que además en el 2022 en China se ordenó a las empresas estatales que antes del 2027 los sistemas de software de oficina deben ser sustituidos por productos nacionales. El gobierno está preocupado por la posibilidad de que los equipos occidentales o software internacionales sean hackeados por parte de potencias extranjeras, y es lo que impulsa al gobierno de Xi Jinping a buscar reforzar las defensas de su infraestructura tecnológica y financiera, debido a la dependencia de soluciones estadounidenses que, además de limitar tecnologías, pueden aplicar duras sanciones y bloqueos en cualquier momento. Como China no ha firmado las cláusulas de la Organización Mundial del Comercio que rigen las contrataciones públicas, el esfuerzo chino de sustitución de hardware y software extranjeros no parece violar acuerdos internacionales, según ya han reconocido desde Washington. Y es que esto no es nada nuevo, la verdad, pues hace unos años Estados Unidos implementó restricciones a las empresas chinas en las licitaciones del sector público. Imagino que muchos de ustedes recuerdan los casos del 5G con Huawei o las restricciones a la gigante de las tecnologías china ZTE y luego a TikTok. En resumen, podemos decir que China busca blindarse de sanciones y de hackeos, sustituyendo de a poco las tecnologías dominadas por los Estados Unidos de América.
Desde el 2006, China ha querido construir su propio sistema informático y desde entonces ha impulsado la ciencia y la tecnología, con los sectores de semiconductores y de software como prioritarios. Como parte de ese esfuerzo se crearon empresas estatales que ahora son capaces de ganar licitaciones. En el 2022, Pekín alejó a las estadounidenses Microsoft y Adobe de las empresas estatales chinas y varias de estas empresas chinas reemplazaron sus sistemas operativos por soluciones creadas por la multinacional china Huawei. El impulso de reemplazo ha rediseñado subsectores enteros de la industria del software en China y el peso de los proveedores extranjeros se ha ido reduciendo, aunque eso sí, continúan siendo mayoría. Estados Unidos ha intentado durante varios años limitar la capacidad de China para comprar y producir semiconductores avanzados que están en manos de multinacionales estadounidenses o de multinacionales de países aliados, argumentando que esas medidas son necesarias para su seguridad nacional. Debido a este bloqueo tecnológico, los líderes chinos están alentando a las empresas de su país a centrarse en la creación de innovaciones en un intento para alcanzar a las demás empresas líderes de semiconductores, como la taiwanesa TSMC o las estadounidenses Intel y Nvidia. Aunque China está trabajando arduamente para desarrollar chips de fabricación nacional y el fabricante chino de procesadores Lunzhong lanzó en abril procesadores que igualan los chips Core i5 de Intel de 10ª generación lanzados en el 2019 y 2020, hay que resaltar que estos chips chinos están al menos 4 o 5 años por detrás del rendimiento de los chips actuales de las gigantes estadounidenses Intel y Qualcomm. Para muchos 4 o 5 años será una diferencia abismal. Pero es necesario reconocer que China está sorprendiendo con su capacidad y más si tenemos en cuenta que Estados Unidos va bloqueando y sancionando al gigante asiático para que ellos no puedan desarrollar chips más avanzados. Basta con recordar cómo Estados Unidos exige a la holandesa ASML, que son los únicos en el mundo que producen las máquinas más avanzadas para producir los chips más avanzados, cómo Estados Unidos los convenció para que no hagan tratos con los chinos. Y esta empresa holandesa, al cumplir los deseos de Washington, está perdiendo millones en ganancias. Como saben, estas son las cosas de libre comercio desde la perspectiva del tío Sam. Llegados a este punto es necesario mencionar algunos detalles de impacto. Sepan que las llamadas unidades de procesamiento gráfico GPU son un procesador paralelo que permite ejecutar simultáneamente cálculos repetitivos dentro de una aplicación. Hoy las GPU son lo suficientemente potentes como para realizar cálculos matemáticos rápidos en paralelo para algoritmos de aprendizaje profundo y se utilizan en casi todos los tipos de dispositivos informáticos. Esta maravilla la ha estado produciendo la gigante estadounidense Nvidia, que es a día de hoy la empresa más valiosa del mundo. Pues bien, hace unos meses se hablaba de que Baidu, el motor de búsqueda más grande de China, había desarrollado un sistema para combinar GPU de diferentes proveedores y utilizarlas como un único clúster de cómputo para el entrenamiento de la inteligencia artificial, lo que sería un avance importante debido a la disponibilidad limitada de GPU importadas. Como vemos, en China se las están arreglando para no quedarse atrás, mientras las empresas occidentales pierden dinero al no poder vender a China dispositivos avanzados a causa de las benditas sanciones y bloqueos. Como ya hemos hablado en otros videos, China tiene un gran plan para volverse completamente autosuficiente en la producción de chips, pero esto requiere que las empresas nacionales chinas construyan sus propias herramientas de fabricación de óbleas. Ya hay fabricantes exitosos de estas herramientas en China como AMS y Naura Technology, pero el fabricante más notable de herramientas de litografía en China es sin duda Shanghai Microelectronics Equipment Group. Sin embargo, estas empresas no son suficientes. Pese a que los chinos han estado investigando una solución que reemplace las máquinas de la holandesa ASML, aún no han logrado el resultado requerido.
Pese a todas las trabas que desde Estados Unidos ponen a China, estos siguen avanzando, lento pero seguro. Huawei Technologies, por ejemplo, presentó una solicitud de patente sobre una técnica conocida como patrón cuádruple autoalineado, que puede grabar líneas en obleas de silicio varias veces para aumentar la densidad de transistores y el rendimiento del chip. La patente, que combina grabado y litografía avanzados, aumentará la libertad de diseño de patrones de circuitos, y con esto en Washington han empezado a darse de cabezazos contra la pared. Al utilizar esta tecnología con máquinas de litografía ultravioleta profunda DUV del gigante holandés ASML, que al ser menos avanzadas China sí pudo comprar antes, a lo que se suman dispositivos de proveedores japoneses como Nikon, China parece ser capaz de fabricar sofisticados chips de grado 5 nanómetros sin la necesidad de herramientas ultravioleta extremas EUV más avanzadas, que solo están disponibles por la holandesa ASML, y aquí en Estados Unidos prohibió vender máquinas avanzadas a China. En pocas palabras, a las empresas chinas se les ha negado el acceso a la tecnología más avanzada EUV, pero los chinos han acumulado máquinas menos avanzadas de UV en los últimos años, con las que en China están haciendo maravillas para el malestar de los Estados Unidos de América. Huawei, a pesar de los bloqueos y sanciones, Huawei ha surgido como un proveedor chino poderoso que resulta crucial para forjar un ecosistema basado en soluciones de hardware y software locales como Harmony OS. Las gigantes chinas Huawei y SMIC se encuentran entre las más de 600 empresas chinas que han sido agregadas a las listas de control de exportaciones de Washington, lo que impide a los proveedores estadounidenses enviar bienes y tecnologías a estas firmas chinas sin un permiso especial. Hay que entender que el problema no es comercial sino político. En el fondo, todas estas empresas occidentales estarían encantadas de hacer negocios con los chinos, pero las sanciones y la mano autoritaria de Washington se lo impiden. Mientras China se las busca para desarrollar nuevas tecnologías pese a los bloqueos occidentales, el gobierno estadounidense ha pedido a Japón y los Países Bajos que agreguen nuevas restricciones al sector de semiconductores de China, incluida su capacidad para fabricar chips de memoria de gran ancho de banda HBM, necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial. Las máquinas holandesas ASML y japonesas Tokyo Electron se utilizan para producir matrices de memoria de acceso aleatorio dinámico que se apilan entre sí para formar chips HBM. No está claro cómo reaccionarán Japón y el nuevo gobierno neerlandés a las nuevas demandas estadounidenses de medidas adicionales para limitar sus exportaciones a China, porque obviamente cumplir los deseos de Estados Unidos muchas veces trae consigo millonarias pérdidas. Sin embargo, parece que poco van a tener que esperar Baidu o ByteDance, ya que hace unos días el Wall Street Journal informó que Huawei Technologies está cerca de presentar un nuevo chip para uso de inteligencia artificial para desafiar a la estadounidense Nvidia. El último procesador de Huawei, el A100-910C, está siendo probado por compañías chinas de internet y telecomunicaciones. Según informes, el chip es comparable al H100 de Nvidia y estaría listo para su entrega en octubre de este 2024. Hablamos de un volumen de venta superior a los 70.000 chips, con un valor total de alrededor de $2.000 millones. Aunque el dinero es importante, ya que son unos $2.000 millones que pudieron ingresar empresas estadounidenses si no fuera por las sanciones, lo que más impacta es que China no se está quedando atrás en las tecnologías que Estados Unidos intenta limitar. Con respecto a la fabricación de otros chips, China sigue avanzando. A diferencia de los chips tradicionales que integran todos los componentes en una sola pieza de silicio, los llamados chiplets adoptan un enfoque modular. Cada chiplet tiene una función específica, como el procesamiento o el almacenamiento de datos, y se conectan para formar un solo sistema. Como cada chiplet es más pequeño y especializado, su fabricación es más barata y es menos probable un mal funcionamiento. La arquitectura de chiplets se considera una forma de permitir que los desarrolladores chinos accedan a un mayor rendimiento de forma indirecta. Los chiplets podrían alcanzar un nivel de potencia informática similar o incluso mayor al de los chips avanzados a los que Estados Unidos impide el acceso a China.
por ahora solo Lunzhong, fabricante chino de procesadores, se ha lanzado a desarrollar esta tecnología. Y aunque de momento no puede llegar al mismo rendimiento de procesadores sancionados, Lunzhong seguirá aumentando su cuota de mercado, que de otra manera tendrían las estadounidenses Intel, Qualcomm, AMD o Nvidia. Como ven, todos los caminos llevan a una millonaria pérdida en ganancias para las multinacionales estadounidenses. Ahora hablemos de otro punto importante, el RISC-V, que es una arquitectura de conjunto de instrucciones de estándar abierto, es la estructura que indica a los procesadores cómo interpretar las instrucciones. Como bien me lo explicó la Wikipedia, a diferencia de la mayoría de los conjuntos de instrucciones, la arquitectura RISC-V es libre y abierto y se puede usar sin regalías para cualquier propósito, lo que permite que cualquiera diseñe, fabrique y venda chips y software de arquitectura RISC-V. Si bien no es la primera arquitectura abierta, a diferencia de los ecosistemas cerrados que usan multinacionales de la talla de Intel, esta arquitectura abierta es significativa porque está diseñada para ser útil en una amplia gama de dispositivos. El estándar tiene un gran potencial para la mayoría de los procesadores, lo que preocupa a los legisladores estadounidenses que intentan limitar el acceso de China a la potencia informática avanzada en la actual guerra comercial por la tecnología. Los principales actores del mundo tecnológico como Google y Meta están invirtiendo en la arquitectura abierta RISC-V para impulsar sus centros de datos de inteligencia artificial. Y los productores de chips como Qualcomm están creando sus propios chips RISC-V para uso de los consumidores. Los fabricantes chinos ya están utilizando RISC-V en ordenadores portátiles, para gran disgusto de los enojados legisladores estadounidenses que han determinado que no se puede permitir que las entidades chinas tengan ningún acceso al estándar abierto internacional. Cosas de la libertad y el libre comercio desde la perspectiva de los Estados Unidos de América. El fuerte apoyo en Washington, tanto de demócratas como de republicanos, a nuevas sanciones contra China continuará sin importar si Donald Trump o la actual vicepresidenta Kamala Harris se convierten en el próximo inquilino de la Casa Blanca. China está tratando de poner fin a su dependencia de la tecnología occidental, pero sobre todo fin a la dependencia de la tecnología estadounidense. Las cosas seguirán calentándose porque es un compromiso mutuo. Estados Unidos quiere frenar el desarrollo de China a como de lugar y China quiere buscar su autosuficiencia e independencia tecnológica, y en el medio estamos todos los demás, que dependeremos de lo que quieran para nosotros las dos mayores potencias mundiales. Estimados amigos, obviamente estamos en medio de esta lucha entre dos potencias antagónicas que al final no es tanto por la defensa de los intereses nacionales, sino más bien por el dominio mundial, aunque China oficialmente no lo diga, pero eso se debe a que le faltan unos 3-5 años para poder hablarle de tú a Estados Unidos en la disputa por el trono de hierro mundial. China está aumentando drásticamente las inversiones en la producción de una tecnología de chips y cuando pueda es probable que también aplique bloqueos y sanciones contra todos aquellos que en su momento intentaron frenarla. China está acumulando influencia y poder mundial y China tiene en sus manos o control en otros lados gran parte de las materias primas necesarias para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Cuando el dragón se sienta más fuerte y haya crecido lo suficiente, China se levantará ante sus rivales comerciales y les dirá: hasta aquí llegó la humillación. Espero que hayan aprendido algunos datos de impacto con este video. Denle like al video si les ha gustado o dislike si no les ha gustado. Suscríbanse al canal y hasta la próxima.